Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Con mucha alegría quiero extenderle una muy cordial bienvenida a este estudio de las porciones semanales, que son eh, l- un viaje alrededor del Pentateuco, de muchas paradas, que el Pentateuco tiene paradas semanales, que se adjudicaron desde hace más de 2500 años en Israel y que los apóstoles, especialmente el apóstol Jacob, ordenó que el no creyente, los que entraban al mundo de Jesús, tendrían que ser instruidos en ellas semana a semana, y es lo que nos mueve a nosotros a hacerlo, porque como siempre nos gusta hacerlo a la luz del Evangelio. Hoy veremos la porción de Vayikra, que es la primera del tercer libro, y celebramos el hecho de poder iniciar un libro nuevo. Vayikra quiere decir y él llamó, y es como se conoce en su nombre original al tercer libro de la Biblia, que nosotros conocemos como Levítico. Esta porción comprende del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 26. Y lo que queremos ver hoy es precisamente el holocausto o la olá como se lo conoce en hebreo. Entonces, vamos a hacer en primer lugar una breve reseña de lo que veíamos el año pasado. Siempre me gusta hacer esta introducción como un punto de partida. Y es que veíamos brevemente cada una de las ofrendas, es decir, no hicimos un desarrollo verso a verso, sino mencionamos cada una de las ofrendas para así hacer un desarrollo más extendido en los subsiguientes años. Estas ofrendas, como comentábamos aquí, mm, tenían una palabra distinta que no se había visto hasta este momento. Hemos hablado de la truma como una ofrenda muy elevada, hemos hablado de la minja como una don, como una entrega de algo, y especialmente como algo vegetal. Pero ahora la escritura presentó la palabra corbán. Y corbán, más que ofrenda, quiere decir acercamiento. Y la idea que estaba detrás de esto es que Dios había proporcionado un cuerpo para acercarnos a Él, y precisamente esto era una figura y sombra de lo que Dios mismo habría de hacer cuando Él con su cuerpo viniera a la tierra, se acercara a nosotros y produjera salvación. De eso queremos tratar. Vamos entonces a ver a partir la lectura, a iniciar la lectura desde el capítulo 1, versículo 4. Invito a acompañarme y a leer conmigo. Y dice así: y apoyará su mano sobre la cabeza de la ola, es decir, la ofrenda de ascensión, y será aceptado para él para reconciliarle. La idea es que, introduciendo o contextualizando este tema, la idea era que la escritura había entregado varias ofrendas para hacer reconciliación. Había una ofrenda por el pecado, pero esta se refería a los hierros involuntarios, a los errores involuntarios. Había para hacer votos, para hacer las paces por la culpa. Había una ofrenda vegetal, etcétera, etcétera. Pero la primera que se menciona es esta, la que se ha traducido como un holocausto. Y esta ofrenda tiene una característica que la distingue de las demás, y es que esta ofrenda había de quemarse completamente en el holocausto. Ni los sacerdotes ni las personas que lo ofrecían podrían participar en algún pedazo de la ofrenda, como sí ocurría con algunas otras ofrendas. Ahora, lo que me llama la atención a mí acá, como un punto de partida, entonces, es que la traducción que nosotros hacíamos basados en la Biblia del Jubileo, nos
nos arroja la palabra reconciliación, el verbo reconciliar al final. Es decir, esta ofrenda busca como intención el hacer una reconciliación. Porque menciono esto porque las demás traducciones normalmente ponen expiación, pero esa no es la idea, no es hacer como un pago, sino la idea es hacer como una reconciliación. Y entonces la persona que a- había visitado al sacerdote, había conectado que tenía un pecado y había sido ordenado al ver que este pecado había sido intencional, porque esta ofrenda, hemos de recordarlo, lo mencionaremos más adelante, tenía que ver con los pecados intencionales. Entonces, al recibir de parte del sacerdote la instrucción de que ha de presentar una ofrenda hola, es decir, una ofrenda, se dan tres elementos. Los tres elementos ya los veremos, pero antes de verlo, estos elementos eran animales, podría ser vacuno, los mencioné antes, vacuno, podrían ser ovejas o muy bien podrían ser aves. Entonces la persona tenía que, en este caso, en el caso de que fuera un parte del ganado vacuno, tendría que acercar el corbán, es decir, sería un animal, un toro o una vaca, sostenerla con su mano en la cabeza del animal, y eso hacía que empezara una especie de traspaso de pecado e inocencia. En este acto se profetizaba entonces que un día se levantaría la mano de la humanidad contra el inocente y él traspasaría su inocencia a nosotros y nosotros le traspasaríamos nuestro pecado a él. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el madero del Gulgalta, del Calvario, del Gólgota, hace cerca de 2000 años. Y lo que queremos aprender entonces es, como lo hemos dicho, pero no nos cansamos de repetirlo, que todas las ofrendas levíticas apuntaban, señalaban y resaltaban algún aspecto del sacrificio que el Mesías tendría o vendría a hacer con su cuerpo. Él iba a ser la última ofrenda necesaria. Pero mientras él venía, era necesario que el hombre se acercara, ¿verdad? Por eso la palabra corbán, que hiciera un acercamiento, que presentara un cuerpo y que buscara la reconciliación. Al hacerlo, al tener ese contacto, se daba este pequeño acto que la escritura ha mencionado ahora mismo, en donde el inocente, la víctima, porque pues es un animal, traspasaba su inocencia mientras que el humano traspasaba su culpabilidad. Luego de esto, la escritura enseña, entonces degollará, versículo 5, el becerro delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, acercarán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta de la tienda de la cita. Lo primero que tenemos que resaltar acá, para no convertirlo en un talismán, es que hemos de notar que la sangre, más que ser lo que purificaba, era el testimonio de que había habido un cuerpo que había sido degollado. Porque si usted lo lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que acercaban la sangre y la rociaban alrededor, dice, alrededor del altar. Esta traducción ha construido sobre el altar, pero realmente es alrededor, sobre lo que estaba alrededor del altar. Y esto es muy importante porque entonces la sangre era desechada, solo se quedaba suficiente sangre en primer lugar para hacer una aspersión y en segundo lugar para ofrecer un testimonio de que un inocente había dado su vida ahí. Esto lo decimos porque cuando el Evangelio habla de la sangre del Mesías, nosotros no tenemos que entender esto como un poder cósmico y místico, porque seguramente la sangre de su santidad, nuestro Dios, fue derramada y físicamente hablando fue absorbida por la tierra, no sabemos dónde está, pero cuando el Evangelio da testimonio de esto, lo que nos está diciendo es que esa sangre implica que hubo una vida que fue derramada allí.
Cada vez que vemos entonces la sangre de Cristo, la sangre del Mesías, en lugar de convertirlo como un amuleto para buscar protección, para buscar resguardo o cualquier cosa que necesitemos, hemos de entender que era lo que daba testimonio de que Dios había dado su cuerpo y que al haber dado su cuerpo, por eso es que dice, este es mi cuerpo que por ustedes se ha entregado, y la sangre llega a ser como el pacto, es decir, llega a ser lo que ahora va a cubrir lo que estaban haciendo todos estos animales, como bien hemos enseñado desde el estudio de la carta de los Hebreos. Inmediatamente después de que se degollaba el animal, entonces la persona, y ahora voy a parafrasear varios versículos, se le pedía que despellejara al animal, que lo cortara en pedazos. Paralelamente a esto, los sacerdotes colocaban fuego sobre el altar para que pudiera ya estar ardiendo, ya que después de lavar y cortar el animal en pedazos se hacía arder completamente. La idea entonces era que este animal, este cuerpo, subiera como un olor fragante, de hecho así lo dice la escritura, delante del Señor, al Señor. En primer lugar, como hemos mencionado, dan a entender que un cuerpo había sido ofrecido, pero en segundo lugar, dando una demostración de que había habido un sacrificio entero, es decir, no quedaba absolutamente nada del animal. Esta parte es muy importante resaltar, como lo hemos mencionado, porque hay otras ofrendas de las cuales sí se puede participar, de las cuales se puede ver un beneficio, pero esto lo estaremos viendo en un tiempo futuro. La escritura luego eh, procede a dar la instrucción de qué deberíamos de hacer nosotros si fuera con ganado ovino o bien con aves. Da los procedimientos, pero el principio y la idea es la misma. El cuerpo que se cerca, que representa el cuerpo de Dios, ha de ser quemado completamente. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con que este sacrificio, uno de tantos que había, reconciliaba por los pecados intencionales de las personas. Reconciliaba por la rebeldía intencional que el humano tenía delante del Señor. Ahora, ¿qué pasaba con esta persona cuando salía de acá, habiendo obtenido reconciliación? Pues tenía acceso nuevamente a los elementos de la santidad de Dios, al pueblo, si hubiera estado fuera del pueblo, tenía acceso al perdón y a los beneficios de estar en una relación con Dios. Pero sí, cuando salía de acá, nuevamente era víctima de su naturaleza pecaminosa, caía y pecaba intencionalmente, debería repetir este ciclo nuevamente, debería repetir este ciclo, perdón. Y esto ya nos habla de lo difícil que era una vida con la simbología antes de que viniera el Mesías. Por eso, lo que quiero hacer con nosotros ahora mismo es tomar este acto de la ofrenda de reconciliación de la Olá, ofrenda de ascensión. Olá quiere decir ascender, porque la idea es que se quemaba toda y toda ascendía delante de Dios. Y quiero hacer una comparación con la obra del Mesías. Si vamos a tener en cuenta entonces que este era un tipo de lo que el Mesías venía a hacer, esta ofrenda tenía un carácter vital e importante. Lo primero que hemos de tener en cuenta entonces a la hora de hacer la reparación es que, como hemos mencionado, esta ofrenda se dedicaba a perdonar la maldad intencional, la rebeldía activa en el corazón del hombre. Y como he dicho, puesto que si al salir de acá pecaba nuevamente, debería de regresar, buscar al sacerdote, exponer su caso y probablemente tendría que ofrecer otro animal, dependiendo de de los recursos financieros de la persona. Esto era, por supuesto, un ejercicio muy común de los ciudadanos de Israel. Pero en Yom HaKippurim, ese décimo día, en donde había una especie de reconciliación de pueblo, de reconciliación grupal, eh,
pues también se ofrecían muchas ofrendas que tenían que ver con el carácter hola, pero ahí estamos, pero ahora, en este caso que hablamos ahora y que la escritura está describiendo, se refiere exclusivamente a los pecados individuales, es decir, cada individuo en Israel era responsable cuando buscaba al sacerdote, cuando confesaba sus pecados, de entender que había quebrantado la escritura y que lo había hecho no por error, sino por rebelión. Y por eso la confesión debía ser algo que se diera en un ambiente de completa honestidad. Vamos entonces a hacer una lectura porque quiero dejar dos enseñanzas de cómo el sacrificio del Mesías, la obra del Mesías se relaciona con esta ofrenda. En primer lugar, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero cuando el Mesías, es decir, el Cristo, apareció, su desempeño fue como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tienda de reunión o tabernáculo, dicen acá, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Cuando se menciona a Jesús, que apareció como ministro principal de los bienes futuros, se está refiriendo a un concepto del segundo templo del primer siglo. Para posicionarnos, los eventos del templo ocurren más o menos 1200, 1300 años antes del Mesías. Pero aquí estamos hablando del siglo I de nuestra época. Y cuando el Mesías entonces aparece, todavía hay templo y se están llevando a cabo sacrificios. Pero se lo menciona a él como alguien que viene a administrar los bienes futuros. Es decir, esto iba a ser algo que ocurriría después de la resurrección. Y por decirlo así, Jesús estaría ofreciendo por nosotros una mediación desde el futuro. Me explico. El concepto judío del segundo templo, que se conoce como el Olam Haba, es el mundo por venir. El versículo está diciendo que Jesús estaba administrando bienes futuros. Es decir, él vive en un tiempo que él no está regulado por el tiempo. En lo que a nosotros concierne, él quizás está en el futuro. Y como está en el futuro, él está perdonando todos nuestros pecados, incluso antes de que los cometamos. Hay una verdadera ventaja en el sentido de que Él como ministro principal esté en el futuro y que nosotros con la obediencia a su palabra nos volvamos y nos humillemos y que aprendamos a entender que Él es nuestro sumo sacerdote y que está mediando por nosotros desde un mundo ya restaurado, un mundo en donde ya Él perdonó nuestros pecados para siempre. Esto no nos da a nosotros ninguna licencia, entonces, podemos hacer lo que queramos porque Jesús nos va a perdonar. El que tal piensa, el que tal así dice, no has recibido la salvación porque estaría pisoteando el sacrificio del Mesías, sino que lo que Él está haciendo, y por eso es que nosotros nos acercamos a Él con temor, temblor y con el respeto de no volver a pecar, y ya va a ver usted por qué menciono esto yo, pero lo que Él está haciendo es que Él está la tienda de reunión original, en el tabernáculo que Dios le había mostrado a Moisés. Él está ahí y entra con su propio cuerpo. Dicho sea de paso, no de esta creación, sino que Él entra con un cuerpo que no es humano, ni lo fue cuando estuvo acá, a un futuro en lo que respecta a nosotros, en donde Él está perdonándonos. Y por eso es que, a pesar de que hemos recibido perdón de nuestros pecados pasados, sabemos que si erramos nuevamente, Él nos va a perdonar porque Él está en ese tiempo futuro y de esta manera no le estamos crucificando ni tenemos que matar le cada vez que nosotros pecamos, no, porque Él está en el tiempo futuro. El versículo 12 agrega, entró al lugar santísimo, al verdadero. No se está refiriendo al del templo, se está refiriendo al lugar santísimo que está en los cielos, en lo indescriptible,
en lo que nuestra mente no logra comprender, en el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, para estar ahí, no por medio de la sangre de machos cabríos, que es lo que estamos ahora, no por medio de su sacrificio y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo reconciliación para el Olam. ¿Y por qué decimos por el Olam? ¿O por qué hemos traducido esta palabra en lugar de traducirla para siempre? ¿Por qué? Porque un día Él va a venir y cuando Él venga, Él va a quitar esa pecaminosidad nuestra y nos va a quitar la capacidad entonces de seguir infringiendo su palabra, sus leyes. Pero concerniente al versículo que leíamos, Él entra al espacio que está en el cielo donde se lo ha estado esperando, donde hay todo un protocolo que él mismo estableció antes de bajar a la tierra, entra con su propia sangre a mostrar, no la sangre física, por eso decimos que la sangre eh, pues había sido absorbida por la tierra, pero él entra mostrando su propio cuerpo no de esta creación, como ha dicho, y está obteniendo una salvación entonces para nosotros. Y esta salvación se magnificará cuando Él regrese y nosotros ya no muramos. Cuando Él regrese y nos quite la habilidad de pecar, bueno, no debería ser habilidad, pero esa pecaminosidad que está dentro de nosotros. El tiempo de reconciliación, también he de decirlo, es un tiempo escondido. Ahora mismo, Jesús no está en los cielos actuando, Dios no está en los cielos actuando como un juez. Aquellas cosas que nos alcanzan lo hacen porque el sistema en el que vivimos, toda causa tiene un efecto. Toda acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Así que Dios no está en el cielo mandando juicios, no, Él está en el mundo venidero, actuando desde el futuro como un sumo sacerdote, como lo que los sacerdotes humanos estaban acá y cuando entendían que había un pecado de rebeldía, lo procesaba de esa manera y buscaba la reconciliación. Ahora mismo Él es una época de perdón, es una ventana de perdón. Todo esto va a acabar cuando Él regrese. Por eso es que es por el Olam. Por Olam quiere decir por un tiempo escondido. Y por eso hemos sustituido la parte de eternidad por eso, porque el perdón y la gracia, cuando Él regrese, ya no van a tener acceso a aquellos que nunca pidieron perdón, que nunca lo reconocieron como su Salvador. Esta es la primera relación que tiene la ola entonces con la hora del Mesías, que Él se fue al futuro. Pero la segunda enseñanza tiene que ver con la purificación de nuestra conciencia. Mencionábamos hace unos instantes que cuando alguien presentaba una ofrenda, esto es en el primer pacto, el pacto levítico, si al salir cometía un pecado de rebeldía, nuevamente tenía que buscar al sacerdote e iniciar el proceso de nuevo. El sacerdote le diría cuál animal tendría que degollar. Bueno, aquí nosotros nos encontramos con un aspecto completamente distinto de la obra del Mesías. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la obra no tenía la capacidad de regenerar la conciencia. Pero veamos qué dice Hebreos del sacrificio de Jesús. Capítulo 9, verso 9. Dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, en el primer siglo, cuando la congregación de Jesús de Jerusalén recibe este tratado teológico de los hebreos, hay algunos de ellos que están yendo a hacer sacrificios. Y la escritura dice, ese culto no te sirve, porque no te puede purificar la conciencia. Tú puedes, pero hay otra forma que sí puede hacer para purificar tu conciencia. Leíamos ya en el verso 12 para recordar que el Señor ha obtenido reconciliación por su propia sangre. Y esa reconciliación sí que genera
una purificación, una pureza, una transformación en nuestra conciencia. Cuando Dios venga, finalmente nos mudará de este cuerpo pecaminoso, quitará la presencia del pecado. Ahora solo nos ha dado el poder para enfrentar el pecado, pero Él va a quitar la presencia del pecado y nos purificará. El versículo 14, entonces, deja un buen aterrizaje para nosotros y dice así: cuanto más la sangre del Mesías, es decir, de Cristo, recuerde el sacrificio de Cristo, quien por el Espíritu, es decir, el poder eterno, él mismo sufrió sin mancha a Dios. Y la pregunta sigue siendo vigente: ¿cuánto más purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Es decir, cuando habla de obras muertas, se refiere precisamente a la rebeldía de nuestro corazón en contra de Dios. Y lo que está enseñando es que su sacrificio provocó, por no tener pecado él, el inicio del proceso de habilitación de nuestras conciencias. ¿Para qué? ¿Para qué? Preguntará usted. La respuesta es para servir al Dios vivo. Mi querido amigo que sintoniza en esta oportunidad, fuimos salvados y ese sacrificio del Señor ha permeado nuestras conciencias. Sí podemos cambiar, sí podemos vencer. Bueno, Él ha vencido el pecado y lo quiere hacer en tu vida. Mucho se puede decir sobre esto y no quiero dejar condenación en nadie. Pero cuando nosotros quebrantamos la escritura, cuando hacemos lo que no debemos de hacer según la escritura, cuando dejamos de hacer lo que la escritura nos manda, estoy hablando no desde la cosmovisión de un humano o de una iglesia o de una denominación, sino cuando verdaderamente nosotros quebrantamos la palabra de Dios, pecamos. Pero el sacrificio de Jesús nos permite llegar a ese lugar, reponernos y dejar de pecar. Sí se puede llevar una vida de santidad y esta está disponible para los creyentes. La ofrenda de reconciliación, la ofrenda Olá, la ofrenda del holocausto, nos recuerda entonces, en primer lugar, que Él nos va a perdonar eternamente y en segundo lugar, que nuestra conciencia ha sido purificada. Así que no acepte usted la mentira de la serpiente de que somos humanos, que es raíz de humanos, que no, hemos de volvernos a Dios en todo lo que hacemos y con todo lo que hacemos. Que a partir de ahora siempre podamos pensar o decir, vivir con esta forma. No es lo que yo piense, es lo que está escrito. Cuando se le dicen, ¿qué pensás de tal tema? Nuestra respuesta debería ser, la Biblia dice, lo que está escrito. Eso es lo que debemos de pensar y es el poder que ha generado Dios para restaurar en nuestra conciencia lo que estaba mal. Gracias por su sintonía. La próxima semana lo esperamos en la porción del SAB, en donde seguramente seguiremos con otro interesante tema. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.